14 horas y 17 minutos en el Estado de Israel. Cerramos la semana antes del Shabbat con una crónica del profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Iniciamos nosotros esta semana informativa con el profesor Steiner. Claro, por suerte lo veo en algún lugar de aire libre, lo cual es muy, pero muy bueno cuando el agobio en Israel a 339 días de guerra no es menor. Tantas cosas que están pasando desde el atentado de ayer con la muerte de 3 ciudadanos israelíes, uno de origen argentino, y bueno, todo lo que usted ve, fuego y más fuego, tanto en lo que hace a los distintos frentes militares como incluso a lo que hace a la sociedad israelí. Querido Natalio, ¿cómo estás? ¿Dónde te veo tan bien? Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Estoy aquí mismo en Ranana. Lo que pasa es que he tenido que viajar de un lado a otro, de un barrio a otro, y me tomé en estos minutos una pausa para hablar con la radio desde uno de los lugares más bonitos acá de Ranana, que está lleno de estos lugares, que son lugares que tienen que ver con... Hay plazas públicas. Entonces se puede escuchar, por un lado, como decía el Talmud, uno de los sonidos más bonitos que hay, que es el sonido de los niños estudiando, y por otro lado, uno de los sonidos más hermosos de la naturaleza, que son los pájaros y los loros, que aquí realmente abundan. La verdad es que se ve bellísimo. Yo te voy a pedir, Natalio, porque ya compartimos la bella imagen, que por ahí, para escucharte mejor, cierres la cámara y solo tengamos tu sonido, porque eso nos va a permitir mayor amplitud de banda, sobre todo cuando en el parque yo creo que la señal tiene alguna dificultad. Pero bueno, bien, buena hora que eso esté en el contexto de todo el resto. ¿Por dónde quieres arrancar, Natalio? Bueno, evidentemente creo que uno de los temas centrales tiene que ver con lo que ha sucedido ayer en la frontera con Jordania. La muerte de estos 3 trabajadores, entre ellos el argentino, sí, Diego Marcelo Podmaser, que ya han trascendido básicamente sus datos y sus filiaciones en general. Pero ¿qué lectura se hace acá? ¿Qué lectura hace aquí los sistemas de defensa de Israel? Ayer se corrió un poco más la idea de que se trataba de un atentado planificado, de un atentado organizado, de uno de los tantos intentos de Irán de tratar de movilizar y de generar una nueva apertura agresiva contra Israel. Hoy va tomando más fuerza que se trató más de un hecho aislado, de un hecho que tiene que ver más que nada con situaciones que se viven en Jordania. Los jordanos están tomando una actitud ya de hace bastante tiempo, fuertemente declamativa contra Israel. De hecho, en Jordania han habido, ya de hace bastante tiempo las hay, manifestaciones contra la embajada de Israel en Jordania. Pero lo que pareciera ser quizá un deterioro en la relación entre Jordania e Israel, por el momento, felizmente digo yo, no lo es. No tenemos el riesgo de una apertura de un octavo frente, lo cual sería bastante más problemático ya para Israel, sino ver este hecho como un hecho aislado de alguien influenciado por el Hamas o por el ISIS, vaya a saber por quién. Las relaciones políticas entre Jordania y Israel mantienen un tono de tensión desde el punto de vista de lo declamativo, pero desde el punto de vista de la seguridad, aún a pesar de este incidente de ayer, están funcionando bastante bien. De todas formas, también se toma conciencia que la frontera entre Israel y Jordania es la más extensa que tiene el país, con cerca de 350 kilómetros, prácticamente desde el Monte Hermón hasta Eilat, y por lo tanto es una frontera que debe ser mayormente vigilada y mejor vigilada de lo que está ahora. Y por lo tanto ya ha renacido un plan para alambrar, vallar, fortalecer gran parte de las zonas fronterizas críticas entre Jordania e Israel, sobre todo teniendo en cuenta también que Irán desde hace bastante tiempo, como le dijimos, está tratando de llevar a cabo esfuerzos para pasar contrabando de armas hacia Judea y Samaria. De hecho, justamente, la atención también se ha centrado hoy en la detención de una camioneta sospechosa que llevaba a 13 palestinos dentro y que en un principio se habló de que podría tratarse de una banda o de una organización o de un grupo que quisiera llevar a cabo, un atentado entre la zona del centro de Israel. Bueno, la camioneta fue detenida, se cortó el tránsito en un operativo verdaderamente estilo Fauda,
y finalmente se comprobó que se trataba de uno de los tantos problemas que el país tiene también aquí, que son los trabajadores palestinos clandestinos, aquellos que cruzan la frontera sin un permiso y que vienen a trabajar aquí. Varios quedaron detenidos preventivamente, seguramente serán liberados en las próximas horas, pero no hay nada para temer, no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de un atentado en marcha. El otro tema, que también es un tema bastante importante, cuando ya se han cumplido 11 meses básicamente de esta guerra y nos dirigimos hacia allá el año, el aniversario, es qué va a pasar en el Frente Norte. Y esta no es una pregunta retórica. Aparentemente hay un cambio en las declaraciones de distintos niveles políticos en Israel. Por ejemplo, ayer Netanyahu, en declaraciones a medios del exterior, ha dicho que en el Medio Oriente las guerras se terminan cuando las gana la espada. Es decir, cuando hay algún tipo de acción de imponerse sobre el otro y después se pueden fijar las condiciones para alguna tregua o para algún tipo de acuerdo pacífico. El mensaje era claramente dirigido a Hezbollah en el norte, donde ayer Netanyahu dijo que el ejército debe prepararse y formar algún tipo de estrategia para enfrentar lo que ya desde el norte es un problema concreto para Israel. Netanyahu no disimuló en ningún momento que pensaba en el norte. Tampoco lo hizo Benny Gantz, en una de las extrañas coincidencias que hay entre políticos que en los últimos meses no se han llevado para nada bien, especialmente de que abandonó Gantz el gobierno. Gantz dijo en su viaje a Estados Unidos que si lamentablemente no llega a haber un acuerdo en materia de secuestrados en la Franja de Gaza y el Hamas no ablanda sus condiciones para llegar a algún tipo de acuerdo, Israel tiene que pensar en el norte. Es decir, Gantz eslabona lo que sucede en el sur con lo que puede o debe suceder en el norte si no se llega a un acuerdo esperable en el sur. Esto significaría la liberación de cautivos y un cese del fuego que también condicionaría al norte. Pero dijo claramente que Israel debe prepararse para un conflicto rápido en el norte. No hay mucho más tiempo para básicamente hacerlo. El que ha sumado... Sí. No solo esto para poder explicarlo un poquito mejor incluso al oyente que no conoce lo que ha dicho Gantz, me parece sumamente significativo. Él dice un poco tarde, tal vez estamos con esto, pero él dice, bueno, y entendiendo muy bien el vínculo entre lo que ocurre en la Franja de Gaza y en lo que ocurre en Líbano con Hezbollah, diciendo, bueno, si la manera, de alguna manera, de negociar con poder es decirle a Hezbollah y al Líbano, miren, suelten a los rehenes o ustedes van a pagar las consecuencias. Me parece que es haber cambiado de alguna manera la mirada, poniendo una presión distinta sobre el Hamas. Sí, efectivamente. También tratar de despegar en ese sentido los dos frentes. Ahora, hay un hecho también hoy a la mañana, a la madrugada, que viene un poco a reforzar esta situación de que es en el norte en donde se va a empezar a poner la zona un poco más crítica y donde se va a fijar mayor una posición más belicista. Israel ha llevado a ataques muy duros esta noche pasada contra Siria. Han sido 4 oleadas de aviones que han atacado 16 objetivos diferentes y han causado la muerte de 18 terroristas o miembros de Hezbollah o soldados sirios o miembros de la Guardia Republicana iraní. Todavía no sabemos con certeza, pero sí sabemos lugares que han sido atacados, tanto en la localidad de Homs como en Tartus, que operan bases de la Guardia Republicana iraní y también del Hezbollah. La intensidad de estos ataques es lo que podría estar marcando también una señal para el norte, ya que Siria está en el norte y limita también con el Líbano y con Israel. Y Siria, si bien no ha sido un frente para Israel muy activo en estos últimos 11 meses, sí ha estado activo en lo que tiene que ver con la transferencia de armamento y la fabricación de armamento. Israel bombardeó centros de producción de armas esta noche de la milicia y de la Guardia Revolucionaria iraní y también de campamentos o arsenales del Hezbollah. Y esto también puede ser una señal respecto a extender el conflicto a una zona en donde hasta ahora Israel ha estado mirando, como dijimos, un poco medio de costado y ha estado tratando de neutralizar algunos ataques de Hezbollah sin tomar la iniciativa. Pero hay un elemento más en el norte y es el hecho de que hoy un dron libanés impactó en Nahariya,
Se trata de un dron muy pequeño, muy difícil, son muy difíciles de detectar, vuelan muy bajo, prácticamente no tiene niveles de ruidosidad, los sensores no siempre los captan, e impactó en un edificio en Nahariya, felizmente causando daños menores, no hay víctimas fatales, no hay heridos, más que el susto, pero naturalmente está la preocupación del impacto en una ciudad importante del norte como Nahariya. Por lo tanto, esto refuerza la idea de que Israel está o va a buscar alguna solución militar si no aparece la solución política, dado que también está visitando nuevamente Israel el general Kurila, que es el comandante general de las fuerzas norteamericanas del CENTCOM, las que están dispersas tanto en el mar Arábigo como en el Mediterráneo, y esto puede estar indicando también intercambio de información, actualización respecto a lo que pasa en el norte y la estrategia que Israel va a tomar. Pero atención, el hecho de que Israel pueda cambiar la estrategia en el norte no significa precisamente una guerra en escala global, como es lo que se teme en el norte, sino sobre todo lo que está esperando la gente aquí, quitarle la iniciativa a Hezbollah, tomar la conducción de los sucesos del norte, tomar y adelantarse un poco a los hechos y poner a Hezbollah a la defensiva. Y hay un informe, y con esto termino de mi parte, Miguel, un informe que publican hoy algunos diarios israelíes que estarían indicando, habrá que ver si esto es cierto o no, que estaría indicando un debilitamiento de Hezbollah en su capacidad ofensiva, por lo menos en misiles de mediano y largo alcance, dado que en el ya famoso ataque preventivo de Israel contra Hezbollah se habrían destruido una cantidad de lanzaderas muy importantes, algunos hablan de 6.000, otros hablan de 7.000, otros disminuyen el número, pero es evidente y significativo que Hezbollah está atacando con armas de corto y mediano alcance y no de largo alcance. Algo en ese sentido pudo haber pasado en ese ataque que haya limitado las capacidades ofensivas de Hezbollah. Natalio, lo último de mi parte, y esto es del frente interno, se habla de la movilización más importante de la historia de Israel, la que se dio justamente este Motzai Shabbat, nuevamente pidiéndole al gobierno llegar a un acuerdo por los rehenes, ¿es así? Como todas las cosas, siempre del ángulo que se lo mire. Los medios de comunicación que están más cerca al gobierno hablan de una movilización importante, pero no de las más importantes. Y los medios de comunicación que están en la oposición al gobierno hablan de realmente imágenes sumamente importantes en cuanto a la movilización. En verdad, si miramos las fotos y los videos, vemos que lo de Tel Aviv ha sido altamente significativo. Muchísima gente, yo no sé si hubo medio millón de personas, como dicen algunos medios, pero hubo muchísimos miles de personas que estuvieron reclamando. Esto es indudablemente ha sido así, y hay que prestar atención a esas movilizaciones también. Hay una estadística que anda dando vuelta por allí, creo que fue del canal CAN, del canal 11 de televisión, que indicaría que hoy por hoy el 60% de los israelíes podrían estar pensando en, de alguna manera, priorizar la liberación de cautivos a cualquier tipo de situación militar en la franja de Gaza, y hay casi un 30% que piensa que no, que Gaza sigue siendo prioritario el tema de una definición militar y los riesgos que esto implica también, y el tema cautivos es un tema grave, pero que no tendría que estar en la prioridad, por así decirlo, de las autoridades israelíes, sin antes neutralizar al Hamas islámico. Divisiones que existen ante temas no fáciles, no sencillos. No está toda la verdad de un lado, ni está toda la mentira del otro. Y en algún lado intermedio puede pasar, obviamente, la aproximación a la verdad. Pero son voces que hay que escuchar, y hay que escucharlas de los dos lados, Miguel. Ya que está, y que en Israel, incluso en medio de la guerra, la política no para, y las encuestas y todo lo que tiene que ver, también vi una que habla de, bueno, potencial preferencia en una elección para primer ministro, por decirlo así, y que Naftali Bennett, el ex primer ministro, tendría una significativa ventaja sobre Benjamin Netanyahu en las preferencias, aunque el Likud seguiría siendo como partido el más votado en términos de la minoría, y que habría casi un empate técnico, como sucedió entre lo que es el bloque hoy todavía en gobierno y lo que podría ser la oposición. ¿Es así lo que he leído correctamente? Sí, es una estadística que sacó el día viernes, o en la edición del sábado, no recuerdo ahora,
el diario Maarif, en donde indica que efectivamente estaría liderando en la consideración en cuanto a individuo, en cuanto a persona, que el único que podría en este momento estar superando a Netanyahu sería Naftali Bennett. El resto estaría, me refiero a Benny Gantz o algunos otros, podrían estar cerca, pero no podrían superar a Bennett. Y Bennett sería el único que en elecciones así directas podría superarlo. Pero también, efectivamente, y recordemos que Bennett también nació del riñón del Likud, por más que haya generado un partido aparte, después, Beit HaYehudi, como se lo llamó, y también estuvo vinculado a sectores del sionismo religioso. Bennett no se ha perfilado, por lo menos no tiene un perfil elevado hasta el momento, ni a nivel declamativo, ni a nivel declarativo, ni a nivel de acción. Pero sí, su nombre suena como un hombre de centro derecha necesario para impulsar algún cambio que la sociedad quiere y para buscar un referente del Likud que pueda reemplazar a Netanyahu, que está sumamente cuestionado, inclusive en las propias filas de la coalición también, y darle una oxigenación. Con lo cual, básicamente acá lo que se piensa que habiendo un ejercicio electoral, cuando termine la guerra o antes de terminar la guerra, el Likud va a triunfar, va a ganar nuevamente las elecciones sin tener una mayoría clara. Pero lo importante sería, de acuerdo a esto, es cambiar la fórmula, que haya otra persona que oxigene más y le permita arrimar a otros sectores que hoy por hoy están más alejados de la centro-derecha israelí clásica. Y de esta manera compensar un poco el desequilibrio ideológico que se ha dado en la coalición, en donde personas como Smotrich o Ben Gvir han tomado mucha más fuerza y condicionan mucho al funcionamiento del gobierno. Esto más o menos es lo que se está manejando, sí, es tal cual. Bien, igual esto es como todo, lo que hace conjeturas, son conjeturas. Exactamente. Meras conjeturas. Lo que no es conjetura y es concreto, que justamente también seguí, es que Netanyahu le ha dado instrucciones muy claras a los ministros, hablaste de Smotrich y de Ben Gvir sobre todo, respecto a no provocar en el monte del templo, a no ingresar de alguna manera, indicando que en esto él marca una línea frente a la rebeldía de Ben Gvir. Habrá que ver cuáles son las reacciones justamente del ministro de Seguridad Interior. Sí, efectivamente, sabemos que Ben Gvir muchas veces, casi siempre diríamos, se corta solo, es decir, toma decisiones solo, que después son cuestionadas en el gabinete, son lamentadas. En algunos casos se han dado cortocircuitos muy serios entre el ministro de Defensa y el ministro de Defensa Interior, que es Ben Gvir. Ambos se han pedido la renuncia mutuamente en distintas situaciones y la relación entre ellos es mala. Pero es correcto que un Netanyahu que muchas veces no logra definir ciertas cosas, en este sentido se ha mostrado estricto respecto a no cruzar esa línea roja que puede implicar el tema del Monte del Templo. Recordemos que desde el punto de vista halágico tiene el respaldo de los grandes rabinos de Israel, aunque ahora todavía hay que nombrarlos porque todavía no se ha nominado, y de los Poskei Halajá, de aquellos que dictaminan que el Monte del Templo no es un lugar donde un judío deba subir hoy por hoy a rezar, y es un tema muy largo para explicar, por qué un lado sí, por qué otro lado no, pero políticamente hablando, lo que puede implicar eso, Netanyahu ahí sí marcó un límite que no debería transgredirse. Querido Natalio, siga disfrutando un ratito de los pajaritos ahí en la plaza en Ranana, preciosa, así que le agradecemos como siempre y esperemos, aunque ya es demasiado tiempo, que cuando lleguemos a Rosh Hashanah podamos decir que algo mejor está el panorama. Por el momento, a seguir manteniendo esa intensidad periodística y agradecerle a usted por su enorme tarea. Gracias, Miguel, que esté muy bien, y nos vamos ya despidiendo con Shana Tová Metuká para ir acostumbrándonos un poco y llenando un poco más de dulzura al ambiente. Necesitamos de eso. Natalio, un abrazo grande. Gracias, que estén muy bien, gracias. El profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, dándonos un panorama informativo de esta crónica, yo le diría, de fin de semana completito en Israel.